Llegó el día, aquí y ahora. Nuestras fiestas lustrales ya están aquí después de 10 años. Y como todo el mundo sabe, la bajada de la Virgen de las Nieves constituye uno de los ciclos festivos más relevantes desde el punto de vista histórico, cultural y artístico de cuanto se celebran no solo en el archipiélago, sino en todo el territorio nacional. Y esto es así por la naturaleza de la programación de actos en estas fiestas lustrales, más de 350 actos, nacidos al calor de las modas imperiantes en el siglo XVII y que fue, con el paso de los tiempos, adaptándose a los ideales y formas de la época. Por eso, durante el romanticismo, se incorporó a las fiestas lustrales la danza de los enanos y la danza de los acróbatas. Durante el modernismo se incorporó la alegoría de la conquista en la procesión de la subida de la Virgen. Durante la segunda mitad del siglo XX se incorporan nuevos números, como el Festival del siglo XVIII Minuet. Y en esta bajada, recuperando actos que habían quedado por el camino. Y esto pone de manifiesto que además de una fiesta con un gran componente tradicional, artístico y cultural, es también una fiesta viva que se va adaptando a los nuevos tiempos, como pone de manifiesto la incorporación en estos enanos de dos mujeres en la danza de los enanos. Y ese tiempo viene marcado, como todos sabemos, por el peculiar modo palmero de vivir la vida, lustro a lustro, bajada a bajada. Y en este marco, tras 10 años de espera, la presente edición de las fiestas lustrales viene cargada por un doble componente de alegría. Por un lado, por la propia celebración en sí misma de la bajada de la Virgen y de todo lo que ello significa. Y por otro lado, porque después de no haber celebrado la anterior bajada de la Virgen en el año 2020 y tras la erupción del volcán de Tajo Gaite, nos ha dejado a todos el corazón desesperanzado, a miles de palmeros y palmeras. Esta bajada, por tanto, debe suponer también un canto a la esperanza que tanto necesitamos y una mirada de ilusión hacia el futuro. Y estoy seguro que la Virgen de la Nieve lo va a tener en cuenta. Hoy nos damos cita aquí para escuchar la lectura del pregón a cargo del magnífico señor rector de la Universidad de La Laguna, don Francisco Javier García Rodríguez. Aún recuerdo cuando lo llamé y le dije que iba a proponer al Consejo Rector su nombramiento como pregonero. Y recuerdo que me dijo: para mí es un vértigo y una responsabilidad. Pero al segundo me dijo: es también un honor y una responsabilidad y un orgullo. Y me dijo algo así: querido Francisco, ¿cómo un palmero no va a decir que sí a ser pregonero de las fiestas lustrales de la Virgen de las Nieves? Francisco nació en Tijarafe en 1971. Es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales. Es doctor en Economía y es catedrático de Organización Empresarial. Su experiencia y su currículum es tan amplio y diverso, pero creo que es bueno que destaquemos sus 23 años de docencia universitaria. Su especialización en 2 líneas de investigación sobre emprendimiento y sobre la responsabilidad social de las empresas, generando una abundante producción científica no solo a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Ha publicado varios libros, más de 100 trabajos en congresos nacionales e internacionales. Ha participado en 14 proyectos de investigación. Es miembro de 2 redes de investigación más consolidadas a nivel internacional. Ha ocupado diversos cargos de gestión académica y universitaria. Ha sido vicerrector, director de máster y en la actualidad preside la sección de emprendimiento
de la Asociación Científica de Economía y Dirección de Empresa de España. Por todo ello, tengo también el honor de darle la palabra a continuación a nuestro paisano, el magnífico rector de la Universidad de La Laguna, don Francisco Javier García Rodríguez. No puedo decir que no. No puedo decir que no. Esto es lo que pensé cuando el señor alcalde de Santa Cruz de la Palma y presidente del consejero rector del organismo autónomo local de la Bajada de la Virgen de las Nieves 2025 me trasladó la invitación para actuar como pregonero de estas fiestas lustrales. Luego lo verbalicé, pero inicialmente lo pensé. En ese momento me disponía a tomar un avión de regreso de Madrid a Tenerife. Se trataba de una de esas invitaciones para las que pides un tiempo para pensarlo, aunque íntimamente sabes que la decisión de antemano está tomada. Y no podía negarme porque se trataba de un gran reconocimiento que me hizo sentir una infinita gratitud, tanto hacia el Consejo Rector por su iniciativa como por extensión a todos los palmeros y palmeras. En efecto, creo que otorgarte esta responsabilidad constituye uno de los mayores honores que se le puede hacer a un hijo o hija de esta isla, que para quien les habla siempre será lo que para García Márquez fue su Macondo, esa patria en parte añorada y en parte imaginaria que evoca en mí lo más parecido al paraíso en la tierra. Junto a ese sentimiento de gratitud y orgullo por el reconocimiento, afloró un inmenso sentimiento de responsabilidad, ya que estas fiestas lustrales de la Bajada de la Virgen de las Nieves, las primeras en una década, como ya se ha dicho, son muy especiales, tras haber tenido que superar la isla y sus habitantes los efectos de una pandemia y afrontar la erupción volcánica más larga de las que se tiene registro a lo largo de 3 interminables meses. A este sentimiento de responsabilidad contribuye, sin duda, haber tenido como referente a las personas de la talla intelectual y humana que me han precedido en esta labor, como la periodista Montserrat Domínguez, el escritor Fernando Delgado y muy especialmente nuestro inolvidable compositor y poeta Luis Coviella Cuevas, que tanto ha significado para esta festividad y para esta isla. Con estas consideraciones en mente, en cuanto aquel avión aterrizó, hice lo que tenía que hacer, comunicarle al señor alcalde que efectivamente aceptaba gustoso su ofrecimiento. De tal manera que aquí me hallo hoy leyéndoles a ustedes el pregón de las 70ª fiestas lustrales de la Bajada de la Virgen de las Nieves. Entrando en materia de los 4 significados que el diccionario de la Real Academia Española recoge para la palabra pregón, parece evidente que el que se corresponde con la misión que se espera de mí esta noche es el de discurso elogioso en el que se anuncia al público la celebración de una festividad y se le incita a participar en ella. Sin embargo, existe otro significado, al parecer en desuso, que define esta palabra como alabanza hecha en público de alguien o de algo. Partiendo de esta última acepción, deseo aprovechar también esta intervención para resaltar algunas de las singularidades que definen el carácter y los valores de quienes han habitado y habitan esta isla, siendo la Bajada una de sus más hermosas y genuinas expresiones. Más concretamente, me gustaría trasladarles una reflexión respecto a cómo miramos y sentimos en nuestra isla, cómo la percibimos y posteriormente cómo hemos mirado más allá de sus fronteras, indagando en si existe algo así como una forma palmera de mirar al mundo. Trataré de hacerlo hibridando algunos datos y reflexiones más o menos académicas con las vivencias de este palmero, nacido en Tijarafe, allá por el año 1971, como ya se ha dicho, que vivió aquí su infancia, su adolescencia y parte de su juventud y que nunca ha dejado ni dejará de estar del todo. Se trata, en el fondo, de lo que ha dejado huella en mí a través de lo vivido, o mejor aún, de aquello que he percibido no solo a través de mis ojos, sino muy especialmente de la mirada emocional, ya que, como muy bien apuntó el escritor Juan José Millás, lo más importante en la vida no es lo que nos ha ocurrido, sino lo que se nos ha ocurrido. Permítame compartir con ustedes una idea que a mí me parece tremendamente evocadora y útil para comprender la canariedad, y es el concepto de isla-continente.
explicada magníficamente por el profesor de Geografía de nuestra universidad, Fernando Sabaté Bell, en la revista Rincones del Atlántico, en el segundo número correspondiente al año 2005. Desde esta perspectiva nos dice, para sus moradores, la isla ha sido sobre todo equivalente al mundo. Las islas, cada una de ellas, constituyen un verdadero continente para sus habitantes. Esto sería aplicable no solo a la diversidad ecológica y paisajística intrainsular, sino a un efecto de continentalización del espacio habitado y percibido de forma inmediata. Esto es conocido y ha sido analizado tanto desde la geografía de la percepción como de la psicología ambiental y tiene consecuencias en nuestros comportamientos cotidianos. Por ejemplo, estudios de la economía laboral detectan falta de disponibilidad para aceptar ofertas de trabajo en algunas zonas de nuestras islas por ser percibidas como lejanas, cuando en el ámbito continental se considerarían muy próximas. Hechos aún más cotidianos nos hablan de esta percepción de la isla continente. Recientemente una amiga me contaba cómo su hijo, de apenas 6 años, en un viaje que realizaban por la península ibérica, le preguntaba insistentemente que en qué isla se hallaban. La referencia más cercana del niño, la continentalización de su territorio habitado, ya no podía ser otra que la isla. Los recuerdos vitales de mi infancia me hacen plantear la hipótesis de que esa continentalización de la isla es mucho más intensa en La Palma. Para los palmeros y palmeras, su mundo pensado y sentido se vincula más estrecha e intensamente a los límites de nuestro territorio insular. Como testimonio de ello, creo que no puede haber mejor ejemplo que el concepto de dar la vuelta a la isla. Para una persona natural de La Palma, representa quizás la más bella metáfora de lo infinito. Un viaje de un solo día que alcanza los confines de nuestro territorio, los bordea con respeto y admiración y culmina cuando se cierra el círculo, retornando al atardecer al punto de partida. Es una travesía circular que no solo recorre distancias, sino que nos devuelve una imagen completa y a la vez renovada de nuestro mundo, en la que aprovechamos para realizar paradas, para disfrutar de determinados miradores, visitar algún templo, singularmente el santuario de nuestra patrona insular, disfrutar de nuestra rica gastronomía y un largo etcétera. Recuerdo la organización de ese viaje asociado a alguna visita familiar de especial relevancia que merecía una celebración fuera de lo común, pues no todos los días se va al fin del mundo. Así, por ejemplo, mi primera vuelta a la isla la di con una edad aproximada de 8 años con motivo de la visita de mi tío Berto, emigrante a Venezuela, que venía por segunda vez a visitar a nuestra familia. Esto me permitió conocerlo, ya que en la primera ocasión aún yo no había nacido. Con posterioridad recuerdo una segunda vuelta a la isla con motivo de otra celebración familiar y ahí se pierden ya mis recuerdos respecto a esa iniciativa exploratoria de las últimas fronteras de nuestro particular continente palmero. Ignoro si en la actualidad se sigue manteniendo esta costumbre o las nuevas generaciones de palmeros y palmeras han dejado de dar vueltas a nuestra isla. Desde luego, mi infancia está poblada de recuerdos asociados a esta expresión que resume a la perfección la continentalización de nuestro territorio insular. Recuerdo, por ejemplo, conversaciones con amigos respecto al número de vueltas a la isla que cada quien había realizado y de mirar con cierta admiración y envidia a quienes contaban en su haber con casi una decena de vueltas. Y recuerdo también los planes familiares asociados a la preparación de esas dos experiencias de viaje que yo viví. El trajín en la cocina para preparar el avituallamiento, la distribución de quienes participaban en los coches implicados, la discusión en torno a los lugares en los que se iban a producir las paradas y por encima de todo la sensación de aventura inminente que se avecinaba. Espero que no olvidemos el uso de esa expresión y sobre todo lo que implica y significa en términos de reconocimiento y valoración de nuestro territorio. Me ha alegrado y tranquilizado leer en una publicación vinculada a la organización de los actos de la bajada que este año nuestra patrona textualmente dará la vuelta a la isla, aludiendo a que recorrerá los 14 municipios de La Palma entre el 17 de octubre y el 7 de noviembre. Me lo recordaba el presidente del Cabildo el otro día en Tenerife. Este arquetipo mental también podemos hallarlo, como no podía ser de otra manera, en una de las expresiones culturales más auténticas de La Palma, que además nos vincula a Cuba, la segunda patria insular de sus habitantes.
Así, por ejemplo, el inolvidable poeta tijarafero Abraham Rocha Rodríguez nos dejó esta maravillosa décima donde da cuenta de esa romería que constituía para él una vuelta a la isla. Yo salí de Tijarafe en el plan de romería por Punta Gorda, Garafía, Barlovento y Los Sauces. A Punta Llana de paso, dejando la parte norte, pasé por La Palma entonces, por las Dos Breñas y Mazo, por Fuencaliente y El Paso, Los Llanos y Tazacorte. Además, el poeta también compuso una segunda décima emprendiendo la vuelta en el otro sentido, es decir, yendo hacia el sur. Yo les nombraré con calma Tazacorte, Llanos Paso, luego Fuencaliente y Mazo, a Las Breñas y La Palma. Continúo por Punta Llana, por San Andrés y Los Sauces, a Barlovento de paso, quedándome todavía el pueblo de Garafía, Punta Gorda y Tijaraf. Pero es que en La Palma, junto a este efecto de percepción del límite continental del conjunto de nuestro territorio insular, existe una peculiaridad más, y es la percepción de una segunda frontera, vinculada a las dos bandas en que los palmeros y palmeras dividimos nuestra isla. Hay que aclarar que en el Diccionario Ejemplificado de Canarismo, maravillosa obra de nuestra catedrática de Filología Románica, que ocupa el sillón de la Real Academia Española de la Lengua, Dolores Corbella, y del catedrático de Filología Española, Cristóbal Corrales, la banda se identifica con un vocablo de origen marinero que hace referencia a los dos costados de una embarcación. Así, quienes habitan o hemos habitado esta isla, tenemos una primera referencia de límite territorial vinculado al lado de esa frontera natural, delimitada por Cumbre Vieja, en el que nacimos. Ese límite no solo dibuja dos zonas climáticas bien diferenciadas, sino que nos sitúa en uno de los dos minicontinentes emocionales en los que se divide el macrocontinente palmero. En este sentido, recuerdo que era habitual para aquel niño que fui acompañar a mi padre hasta los Llanos de Aridane, municipio al que se desplazaba por diversos motivos: compras, gestiones administrativas, visitas, etc. No obstante, tengo muy presente un recuerdo infantil vinculado a un viaje con él a la otra banda, a Santa Cruz de la Palma, con motivo de una gestión administrativa. De hecho, me permitió acompañarle como premio por algún buen comportamiento, creo recordar que por un buen rendimiento escolar. Recuerdo también que no pude dormir la noche anterior por los nervios y la ilusión que me hacía un viaje de tal magnitud. Nos levantamos muy temprano para coger la primera guagua que nos llevó hasta los llanos, salvando las sinuosas e interminables curvas del Time, y posteriormente una segunda que nos permitió cruzar la cumbre y llegar a Santa Cruz de la Palma. El recuerdo que permanece almacenado en mi memoria es de haber vivido aquel día una auténtica peripecia, de la mano de mi padre, en aquella expedición llena de riesgos hacia un territorio ignoto. De igual forma, podríamos continuar planteando matices de percepciones de cercanía y de limitación de la distancia más cercanos aún. Por ejemplo, la percepción respecto a mi pueblo, Tijarafe, por oposición al cercano municipio de Punta Gorda. Recuerdo la rivalidad deportiva o las relaciones sentimentales y noviazgos surgidos al calor de las verbenas. Era habitual escuchar la expresión «se casó con una puntagordera» o con un puntagordero y viceversa, poniendo de manifiesto un hecho que marcaba la superación de una distancia, de un límite. Pero es que también existían incluso otros límites inferiores. Recuerdo, por ejemplo, la emoción de las luchadas entre el Tijarafe y el Time, los dos equipos tijaraferos de lucha canaria que llegaron a coexistir, uno vinculado al norte del municipio y otro a los barrios del sur, concretamente a La Punta y Amagar. Recuerdo la emoción y la intensidad de esas luchadas en la Plaza de Candelaria, marcadas por la sana rivalidad entre los nuestros, los que eran de aquí, y los que venían del territorio del allí, percibido como lejano y distante. Y todo ello en un improvisado terrero de serrín que era acarreado por los propios luchadores, de igual forma que las sillas de madera para acomodar a los espectadores que se colocaban dibujando un círculo. Esta mirada interior, atenta y respetuosa, tanto a la inmensidad percibida de nuestra isla como a los subcontinentes físicos y emocionales que la conforman, creo que dota a sus habitantes de una especial sensibilidad para la valoración pausada y detallista, cuidadosa de lo que somos y tenemos, algo que resulta tan importante en los tiempos que corren. Vivimos tiempos complejos
tiempos en los que algunas instituciones y derechos que creíamos firmemente consolidados, tras siglos de historia y de múltiples luchas, vuelven a ser cuestionados. Se ciernen tiempos oscuros, entre cuyas sombras destaca una especialmente inquietante: la perversión del lenguaje. La verdad está perdiendo peso frente al relato. Y comenzamos a hablar de la posverdad, que en palabras de Lee McIntyre consiste en una mentira que selecciona datos y hechos reales para defender relatos irreales basados en convicciones e ideologías políticas. Esto, unido a la gran capacidad de transmisión y amplificación de las tecnologías de la información y la comunicación y de las redes sociales, está convirtiendo nuestro mundo en una potente factoría de rumores, miedo, especulación y odio, lo cual está teniendo consecuencias devastadoras para nuestras sociedades. Imposible no acordarse del neolenguaje o neolengua al que se refiere George Orwell en su novela 1984, creada con el objetivo de modificar y simplificar el lenguaje para limitar el pensamiento de la ciudadanía y hacer imposible cualquier idea contraria al régimen totalitario. Así, la neolengua eliminaría palabras y significados considerados peligrosos para el poder, restringiendo la capacidad de los individuos para pensar en conceptos como libertad, rebelión o justicia. De este modo, si una palabra no existe, tampoco existirá el pensamiento asociado a ella. De modo que casi 4 siglos después de comenzar la bajada, hoy padecemos otra gran sequía, pero de carácter intelectual, la sequía de la verdad. Quizás convenga bajar a la Virgen de las Nieves, como hace 4 siglos lo hicieran quienes nos antecedieron, con la esperanza de que la verdad llueva y podamos cultivar nuevamente el diálogo respetuoso para que florezca el bien común. Ayudemos a la divinidad sirviéndonos de nuestra historia y de nuestros valores, de la forma en la que nuestros antepasados hubieron de afrontar los retos decisivos que en cada momento les tocó vivir. Pensemos en cómo se adaptaron desde el respeto a los límites del territorio y de la naturaleza, porque si algo caracteriza a quienes habitamos esta isla es nuestra capacidad de trabajo constante y de imaginación frente a la adversidad para superar las privaciones y las dificultades. Entre la abundante herencia de enseñanzas y valores que me transmitió mi padre, un humilde palmero, luchador e íntegro, está la siguiente idea para cuando surgiese una dificultad en la vida: piedra dura, hombre temoso. En el diccionario de canarismo, la palabra temoso, un bello portuguesismo proveniente de teimoso, nos devuelve el significado de dicho de una persona que incordia o incomoda. Dicho de otro modo, no nos conformemos ante las adversidades, podemos transformarlas juntos y juntas. Y empecemos por no permitir que nos arrebaten las palabras y tampoco su significado. Sigamos siendo nosotros mismos, nosotras mismas, sigamos siendo temosos, sigamos usando la forma palmera de mirar al mundo. Se dice Fiestas Lustrales de la Bajada de la Virgen de las Nieves del año 2025. A todos y a todas, muchas gracias.